Es un gustazo para mí estar aquí con ustedes y el hecho de haber recibido la invitación por parte del doctor César Morales para participar en este congreso fue maravilloso para mí. En primera, porque es un congreso que ya nos hacía falta como veterinarios. Siempre tenemos congresos de medicina, de cirugía, de ortopedia, de tecnología, de muchas cosas, pero nunca habíamos tenido en sí un congreso como tal que nos hable de el área de los negocios que tienen que ver con la medicina veterinaria, el marketing que está detrás de todo esto, cómo enseñarnos a administrar nuestra clínica. Y ese es un espacio que teníamos muerto y que me parece una idea maravillosa por parte del doctor César Morales y agradezco la invitación infinitamente. Y bueno, me va a tocar el día de hoy hablar de un tema que yo creo que todos conocemos a alguien que le ha pasado o incluso nos ha pasado a nosotros mismos. Es uno de los temas que yo creo que está de moda desde que las redes sociales han agarrado muchísimo auge y es cómo sobreviví a la difamación en redes sociales, pero además sentando un precedente legal exitoso en México. Y bueno, les cuento cómo comenzó todo esto. Yo estaba de vacaciones, me encontraba feliz de la vida en una de las playas más bonitas que tenemos en la República Mexicana. Para los que están en el extranjero, pues está en Quintana Roo y es una playa que pues es el Caribe mexicano. Entonces, pues los que han tenido oportunidad de estar ahí sabrán a lo que me refiero. Y bueno, yo estaba con mis amigas, con mi hijo, con mi familia, relajada, disfrutando de mis vacaciones. Y esto fue en mayo del 2017. O sea, hace ya 4 años. Y entonces, de repente, sucede, recibo una llamada que me hizo una colega que yo quiero mucho y que pues se me hizo raro porque ella sabía que yo estaba de vacaciones y pues además ya casi nunca nadie habla por teléfono, todo es por mensajes. Entonces contesto la llamada y me dice, sé que esto no te va a gustar, pero ¿ya viste lo que está circulando hoy en Facebook? En ese momento yo me quedé pues sorprendida porque dije, pues ¿qué puede estar pasando? ¿No? Yo estoy de vacaciones, la verdad es que no estoy enterada de lo que está pasando, lo que menos he agarrado es el celular, pero bueno, entré a ver y les digo, la verdad es que todo prestador de servicios está expuesto a ser difamado. Y esto puede ser desde el ingeniero, el arquitecto, el restaurantero, el veterinario, el doctor, o sea, todos los que nos enfrentamos a estar trabajando diariamente enfrentándonos a las personas, parados en un mostrador, parados detrás de una mesa de exploración, pues estamos expuestos a este tipo de problemas. Y como decía el neuropsicólogo Rick Hanston, el cerebro es como velcro para las experiencias negativas y como teflón para las experiencias positivas. Todos nos acordamos de la tragedia del vecino, de lo malo que le pasó, de si se accidentó, de si el marido la cuerneó, pero no nos acordamos de si él tuvo un éxito en su empresa. Ese tipo de cosas como que no llaman la atención. Lo que nos llama la atención siempre es las tragedias. La tragedia siempre crea morbo y espectadores. Y enterarse de algo malo acerca de una persona que conocemos, pues es mucho más llamativo que enterarnos de algo admirable, ¿no? Y siempre el chisme se presta a lo malo y no a lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues fue un caso clínico de un perrito que era un pug. Los que nos dedicamos a medicina en pequeñas especies sabemos que los pug son los perros que les pasa todo. Desde problemas de piel, problemas de ojo, problemas respiratorios, problemas de rodilla, absolutamente todo. Y entonces Robert era un perrito macho pug cervato de 2 años de edad, pero que llegó a consulta porque tenía una protrusión ocular. Les voy a contar una cosa. Cuando Robert llegó a la clínica, yo estaba en la parte de atrás y sin embargo hasta atrás percibí un olor a putrefacción impresionante. Yo salí para ver qué había pasado porque pensé que a lo mejor alguno de mis perros que a veces tengo ahí en la clínica había tirado el bote de basura o algo así. Y no, o sea, mi sorpresa fue que había entrado un paciente que olía así de feo, o sea, parecía que habían abierto el bote de la basura. Entonces,
Robert llegó, pues entró a consulta. La verdad es que el olor era insoportable, pero pues ni modo, ¿no? Son gajes del oficio. Al hacer la historia clínica me encuentro con que Robert no tenía vacunas ni desparasitaciones al día. Desde que lo vi era un perrito que estaba pues en una condición corporal bastante desfavorable. Yo le calculé un 2, aunque podría estar tirándole a 1. Estaba muy flaco. Su peso estaba muy mal, se le palpaban todas las vértebras. Además, la historia que me cuenta esta muchacha es que hacía ya 4 días que a este perrito lo había mordido otro perro y le había lastimado su ojo. Pero como el veterinario de esta persona, el veterinario de cabecera, se encontraba de vacaciones y no lo pudo localizar, pues ella decidió esperar a que el propietario regresara. El perro tenía una protrusión ocular, tenía una úlcera corneal perforada bastante complicada y además pues el olor fétido que estaba emanando, la secreción purulenta que salía por el ojo y extra el problema ocular, la condición física, todo lo que les he comentado hasta ahorita, también traía un problema de piel. Tenía alopecia, eritema generalizado, aunque lo tenía más marcado en ciertas zonas del cuerpo, como eran el cuello, los corvejones, los miembros torácicos, sobre todo el miembro torácico derecho. Entonces, pues decidió hacerle un raspado y evidentemente apareció Demodex, pero no 1, no 2, o sea, el campo estaba lleno de Demodex. Este perrito tenía sarna demodésica a todo lo que daba. Entonces, pues se decide hospitalizarlo, se le dio antibioterapia, se le hizo una enucleación del ojo derecho, porque pues ese ojo ya no se podía salvar. Y estuvo hospitalizado con nosotros 2 días, y además pues este tiempo estuvo con analgésicos, y para el tratamiento de piel decidimos utilizar imidacloprid semanal. Una vez que lo dimos de alta, el perrito salió de la cirugía muy bien, estuvo con los antibióticos, estuvo con nosotros, con collar isabelino, con terapia en hospital. Vimos que estaba muy bien, empezó a comer y fue cuando decidimos ya mandarlo a casa, con la instrucción de que regresaran cada semana a darle el tratamiento para lo de la piel, además de que yo quería seguir viéndolo para seguir monitoreando su estado de salud, porque se veía que estas personas eran bastante descuidadas. Entonces, ¿cuál fue el problema? El propietario comenzó a alegar 2 meses después de la cirugía, se presenta un día sin haber asistido a las revisiones programadas, aceptando que no había continuado con el tratamiento que yo le mandé, y ellos exigían que se les atendiera gratis, porque pues mi trabajo debía tener garantía 2 meses después sin haber hecho lo que yo les había indicado. Y además hablando de garantía como si el perro fuera un objeto. O sea, en ciencias médicas sabemos que no es que no nos responsabilicemos de nuestros actos, sino que no se puede dar garantía de un trabajo, sobre todo cuando los propietarios deciden no llevar a cabo el tratamiento que uno les manda. Después, durante este tiempo, en estos 2 meses, estos propietarios habían visitado a 2 veterinarios más porque querían una segunda, una tercera opinión. Y pues, ¿cuál fue la solución que para ellos fue la más óptima? Pues decidieron su venganza, hacer una publicación en Facebook. El pan nuestro todos los días. Yo creo que, como les decía al principio, todos conocemos a alguien a quien le ha sucedido esto, y es algo que es muy difícil de frenar porque cualquiera en estos días tiene un smartphone en la mano y es muy sencillo hablar sin saber de cualquier tema, y es mucho más sencillo hacer que las cosas se vuelvan virales cuando se trata de cosas que no son agradables. Entonces, ¿cuál es mi recomendación ante este tipo de situaciones? Lo ideal, y pues bueno, yo ya llevo 20 años ejerciendo en clínica de pequeñas especies, y pues llega un momento en el que adquieres cierto colmillo, cierta intuición, o yo no sé cómo mencionarlo, pero pues te das cuenta cuando llega un propietario que va a ocasionarte problemas, lo percibes, y entonces lo ideal es aprender a detectar este tipo de clientes que pueden llegar a ser problemáticos y pueden llegar a ocasionarnos cualquier cantidad de inconvenientes, y lo ideal es evitarlos.
Ya sé, o sea, es muy difícil a veces evitar un propietario. ¿Cómo lo evitas? Por ejemplo, en el caso de una hospitalización, pues le puedes decir, ¿sabes qué? Híjole, tu perro necesita ser hospitalizado, pero no tengo espacio, o sea, tengo lleno el hospital. Pero, pues busca en otro lugar, a lo mejor te pueden atender. O uno se las ingenia. Finalmente, el chiste es no recibirlos, y si los recibes porque pues no te queda de otra, o porque en mi caso yo vi a este animal tan deteriorado que dije, pobrecito, o sea, no lo voy a dejar así, si se van no lo van a atender, entonces pues ahí sí no podemos hacer de otra, pero lo ideal es evitar este tipo de clientes problemáticos. Y otra de las recomendaciones súper importantes, pues es documentar todo. O sea, siempre que nos llega un cliente, un paciente, hay que armar un expediente clínico. Y ese expediente clínico debe de tener fotos, videos. Si, por ejemplo, todo se ha manejado por medio de WhatsApp, preguntas que el propietario te ha hecho, instrucciones que tú le has dado, dudas, todo eso que te pueden mandar a veces por WhatsApp, lo puedes guardar, y eso te va a servir a la larga como evidencia de que tú indicaste tal o cual cosa, no lo contrario, ¿no? Y esto se lo recomiendo hacer en todo caso clínico. Además, pues si ya tenemos un problema encima, si ya vimos que estamos con un paciente o un cliente problemático, si ya vimos que se nos viene encima un problema con esta persona, lo ideal es, aunque a veces ellos tengan la razón o no la tengan, o a veces nosotros tengamos la razón, pues tratar de llegar a un acuerdo antes de que todo esto se desencadene en un problema que se vuelva mediático. Eso sería lo ideal. Y pues siempre, y mi error en este caso fue no denunciar el maltrato animal en el que llegó este animal. O sea, si yo hubiera denunciado eso de inicio, yo no les hubiera dado el acceso a la clínica y finalmente nos hubiéramos ido a las instancias competentes para reportar que estos individuos dejaron al animal con el ojo de fuera 4 días sin hacerle nada, y además en unas condiciones pues bastante malas. Sin embargo, como veterinarios compasivos que somos, pues yo me puse en los zapatos del perro y no en los del propietario, y pues decidí darle la atención al perrito. Además, estas personas no contaban con el dinero suficiente. Un error más, por apiadarme del perro, les dije, no importa, ahorita vamos a atender al perro, luego vemos los gastos. Error, no lo hagan. Y entonces, ¿cuál fue la publicación que hicieron estas personas? ¿Por qué me generó tanta molestia? Pues bueno, les decía, yo estaba de vacaciones y de repente veo esta publicación en donde de entrada me llaman pseudo veterinaria. O sea, todos los que estudiamos medicina veterinaria sabemos que son 5 años de escuela, 2 años de especialidad, más aparte, si tienes un posgrado, pues pueden ser 2 años más, 4 años más, dependiendo de lo que estés haciendo. Entonces, de entrada, leer que alguien te llama pseudo veterinaria, poniendo en duda tu profesión, pues ahí no me enojé, me súper enojé. Y dije, ¿cómo es posible? Además, es muy fácil verificar si alguien es o no es un profesionista. Puedes consultar la página de profesiones y finalmente puedes ver si esta persona tiene o no tiene una cédula profesional, y ahí te enteras si es o no es. Entonces, me llama pseudoveterinaria, me enfurezco rotundamente, y entonces empieza a escribir desde su perspectiva el caso clínico, obviamente no con palabras médicas, con su entendimiento y con lo que ella había entendido de lo que yo le había dicho. Y ella alegaba que Robert había presentado lo del ojo, pero pues que no estaba tan grave, ¿verdad? Y que entonces pues ellos decidieron aceptar la cirugía del ojo, pero que además yo les había mencionado que tenía una llaga, mencionaron ellos, cuando en realidad la piel del perrito estaba dañada por todos lados. Entonces ella mencionaba que yo le dije que esta llaga había sido provocada por un virus. Yo nunca mencioné un virus, obviamente les dije que era un ácaro que se llamaba Demodex, pero bueno, con los propietarios siempre sucede que pues no entienden términos médicos y pues ellos tienen su versión de las cosas.
Finalmente decía que era una llaga que había sido producida por un virus que se había desarrollado ya desde hacía un mes, pero pues que ellos no veían que se le extendía, entonces no vieron mayor problema y pensaron que pues eso no tenía importancia. Yo le mandé tratamiento y ella decide acceder al tratamiento que yo le mandé y pues se quedó hospitalizado el perrito. Pero aquí vemos la gran cantidad de incongruencias que tiene su post en redes sociales, ¿no? Por un lado, mencionan que el problema fue adquirido en el hospital, porque después a lo largo del texto pueden ver que ellos dicen que pues el perrito estaba bien y que finalmente esa infección de la piel la adquirió en mi hospital. Entonces, pues ¿cómo la va a adquirir en mi hospital si de entrada ella está diciendo que yo le mandé tratamiento para el problema de piel, ¿no? Desde ahí ya tenemos una incongruencia bastante grande y que cuando yo leía el escrito yo decía, la gente que tenga sentido común va a leer esto y finalmente va a decir esto es una tontería, ¿no? Entonces, pues la verdad no le di la importancia en el momento. Yo pensé que esta publicación iba a desaparecer rápido y que no iba a pasar mayor problema. Yo nunca había sido difamada, a mí nunca me habían hecho una publicación en Facebook de este tipo, entonces pues no lo tomé tan en serio, la verdad, ¿no? Además, por otro lado, mencionan que esta llaga ya tenía tiempo, pero entonces, como si ya tenía tiempo, la pescó en mi hospital. Y así, a lo largo del texto podemos ver varias incongruencias que pues los propietarios fueron mencionando, ¿no? Y entonces, la pregunta, finalmente ellos empiezan a decir que el perrito murió 2 meses después de que yo le realicé una enucleación y que murió por mi culpa. Cuando ellos en la misma publicación dicen que ellos decidieron no seguir con el tratamiento que yo les mandé, no fueron a las revisiones que yo les pedí y extra eso, el ojo no estaba complicado, lo que estaba complicado era la piel y pues en general la condición corporal del perrito. Entonces ellos alegaban que Robert había muerto porque yo lo operé, porque en mi hospital se contagió de una enfermedad de la piel que lo llevó a la muerte. Entonces, una vez más, las incongruencias. Entonces, Robert murió por una cirugía mal realizada, 2 meses después de la misma. Los que ejercemos en clínica sabemos que si tú haces mal una cirugía, no se va a complicar o un animal no te va a aguantar 2 meses y se va a morir 2 meses después. Se muere inmediatamente si algo está mal hecho. O si hay un proceso infeccioso, se muere también, no va a esperar 2 meses para desarrollarse ese problema. Entonces, esta fue una de las más grandes incongruencias. Y la otra, entonces, yo pienso, Robert murió porque los propietarios son muy irresponsables y no siguieron con el tratamiento adecuado y porque lo tenían en condiciones deplorables, o yo hice mal las cosas, ¿no? Entonces, les digo, pues yo vi esta publicación, la leí y dije, esto no va a trascender porque no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, para mi sorpresa, estas personas subieron esta publicación en un grupo de esos donde venden cosas y demás. Entonces, se hizo viral de una manera impresionante. Impresionante al grado de que, pues, surgieron muchísimos comentarios dentro de la publicación. Y sabemos que cuando una publicación genera muchos comentarios, pues siempre tiende a mantenerse en el top de los muros de cada persona. Entonces, conforme más comentarios había, pues más seguía siendo viral, ¿no? Estos comentarios llegaron hasta 1800 al momento que yo entré a ver, pero ya llegó un momento en el que yo dije, ya no voy a ver más porque me estoy enfermando, ¿no? Nada más de verlo, me daba mucho coraje leer todo lo que ponían, porque además la mayoría de comentarios que había eran hechos por amigos de ellos que yo ni conocía, que yo ni había atendido a sus perros y me ponían que yo había matado a sus perros, que yo había hecho y deshecho cuando en la vida había visto a estas personas. Y miren que Campeche es muy chiquito y la mayoría de todos nos conocemos, pero bueno, se veía que tenía la mala intención de que pues esto se volviera viral de cierto modo y entonces sus amigos pues les ayudaban, ¿no? Poniendo este tipo de comentarios negativos en la publicación. Entonces, habiéndoles contado todo esto, quiero mostrarles un video donde recopilé algunos de los comentarios que más me llegaron a molestar
de lo que ellos mencionaban, de todos los comentarios que se generaron, los más agresivos, incluso pues obviamente con un montón de groserías. Uno de los que más me llamó la atención, y por eso lo pongo en primer lugar, es un comentario donde mencionaban que yo había comprado mi título profesional y que además ellos tenían las pruebas de que yo lo había comprado, ¿no? Entonces, al nivel de estos comentarios, ¿cómo pueden llegar a decir este tipo de cosas de personas que ni conocen porque ni me conocían? Y entonces pues es muy molesto. Incluso, si recuerdan, yo al inicio de la plática les comenté que yo no les había cobrado de entrada porque no traían dinero. Y este individuo mencionó, el novio de esta muchachita, mencionó que se les había cobrado 5,000 pesos de entrada. Entonces, pues todo era mentira tras mentira y pues yo obviamente leía esto y más me enojaba, ¿no? Y entonces ellos pedían que se le diera mucha difusión a esto porque no era justo que la mataperros siguiera ejerciendo y que además pues yo no tenía título y que me demandaran y que me clausuraran porque pues no estaba bien que personas como yo sin ética profesional, sin amor a los animales, o sea, alegando de amor a los animales cuando ellos dejaron a su perro 4 días con ese dolor inhumano. Entonces, pues, híjole, de verdad que era leer esto y más me enojaba. Otros comentarios, yo soy divorciada desde hace más de 15 años y entonces llegaron a comentar que mi exmarido me había dejado porque yo era muy mala veterinaria. Entonces, tantas cosas que pues a veces me daban risa, a veces me daban rabia y pues yo pensaba, esto no puede seguir así. Y estuve muchas veces a punto de comentar en cualquiera de esos comentarios, pues como cualquiera lo haría, ¿no? De una manera visceral. Me mandaron, me chiflaron, me dijeron, le mentotearon a mi mamá, a mi papá, o sea, mezclaron a toda mi familia. Y llegó un momento en el que yo sí me empecé a asustar, porque empezaron a decir comentarios tales como, vamos a quemarle su clínica. Y ella está sola, la podemos atacar. Y empezaron a subir fotos mías que obviamente conseguían en redes sociales y pues esto fue súper estresante para mí porque pues sabemos los alcances que pueden llegar a tener estas publicaciones, han linchado a gente, ha habido casos de veterinarios que han sido agredidos porque han tenido problemas con propietarios, entonces pues esto ya se estaba tornando en algo bastante grave. Llegué a asustarme al grado de pues estar bastante emocionalmente mal, pero pues afortunadamente esto se volvió viral, como les comentaba, y entonces se empezaron a generar también otro tipo de comentarios. Yo lo que más me llegó a asustar es cuando empezaron a decir todo esto de que vamos a matarla, ¿no? Porque no merece vivir, ¿no? Porque es un ser humano sin oficio ni beneficio y demás. Entonces, sin embargo, cada vez que alguien empezaba a comentar cosas buenas acerca de mí dentro de esa publicación, estas personas eliminaban los comentarios buenos, entonces pareciera que yo era la mala del cuento siempre, porque solo quedaban los comentarios negativos ahí presentes. Cuando alguno de mis clientes salía a defenderme, pues ellos seguían poniendo más y más cosas y entonces pues finalmente borraban el comentario bueno y venían más comentarios malos. Sin embargo, como siguieron habiendo muchos y muchos comentarios, empezó a llegar esto a muchos estados de la República, de hecho llegó a toda la República Mexicana y también se empezó a difundir hasta Centro y Sudamérica la nota, ¿no? Entonces, afortunadamente, muchos veterinarios se enteraron, empezaron a compartir esta publicación en grupos de veterinarios en donde pues muchos de ellos ya habían sido difamados previamente y sabían lo que se sentía. Entonces, todos estos veterinarios de México, de Ecuador, de Quito, de Perú, de Argentina, de un montón de países, empezaron a comentar a mi favor y empezaron a dar su opinión médica y pues los revolcaron porque pues no tenía ni pies ni cabeza esta publicación, no había modo de defenderlos. Entonces todo cambió y empezaron a surgir comentarios positivos de veterinarios y pues ahora les voy a mostrar un video
en donde vemos todos estos comentarios que estos colegas hicieron, en donde pues no les favorecía en lo absoluto a estas personas. Comentaron que sí, porque se esperaron 2 meses para ver la evolución, que era de entrada, estaba mal, que ellos consideraran que una llaga en la piel no tenía importancia, que bueno, que estaba más que claro que estas personas estaban obrando de mala fe, porque en muchas ocasiones él lo que mencionaba era el dinero que había invertido en este perro, como que dándole más importancia al peso económico que al peso de la salud de su propia mascota. Entonces le empezaron a cuestionar cuándo comenzó el problema de piel, ni siquiera te habías dado cuenta, cómo es posible que dejaste que tu perro con un ojo de fuera estuviera 4 días sin atención médica, y así lo empezaron a revolcar y le empezaron a decir hasta de que se iba a morir. Obviamente era totalmente diferente la opinión de las personas que comentaban en contra, porque eran groserías, faltas de ortografía garrafales, personas que se veía que no tenían educación, contra las opiniones de médicos veterinarios que pues estaban bien elaboradas, bien redactadas, donde ponían los pros y los contras. Entonces pues esto realmente no les favoreció en lo absoluto a estas personas. Y además le empezaron a decir que pues esperaban que ellos tuvieran una necropsia donde validara todo esto que estaban diciendo, porque de no ser así se estaban metiendo en un problema grave, porque me estaban difamando y estaban diciendo muchas cosas de mí que podían ser usadas en su contra, porque además se les podía llegar a demandar. Entonces, pues yo creo que al momento de que estas personas empezaron a leer e intentar eliminar estos comentarios que ponían los veterinarios, y no llegó un momento en el que no pudieron porque los rebasaron. O sea, imagínense la cantidad de personas que hay en los grupos de veterinarios, en Facebook y en demás redes sociales, y todas estas personas estaban comentando uno tras otro tras otro. Entonces llegó el momento en el que ellos ya no pudieron frenar y pues estos comentarios empezaron a aparecer. Además, tuve por otro lado un apoyo muy muy grande, y lo cual me dio muchísimo gusto, porque en esos momentos en donde te sientes como que, híjole, o sea, de verdad yo soy tan mala como me cuentan en estos comentarios, empezaron todos mis clientes, sin que yo se los pidiera, en sus propios muros, a publicar fotos de sus animales de compañía con ellos, conmigo, en consulta. Empezaron a contar que si los salvé de un atropellamiento, que si les hice, que si los he atendido durante toda la vida del perrito y que siempre he sido accesible, amable. Entonces, eso pues me levantó muchísimo el ánimo, ¿no? El hecho de saber que contaba con todas estas personas con quienes yo había trabajado y había tenido incluso con algunos de ellos ya hasta generar un vínculo de amistad, porque son clientes que han sido de toda la vida. Entonces, sentir este apoyo por parte de ellos, sin que yo se los pidiera, pues esto fue maravilloso, ¿no? Me hizo hacerme sentir nuevamente segura de que yo hacía bien mi trabajo, porque estas personas llegaron a hacerme dudar, ¿no? Y bueno, uno de los mayores apoyos que recibí fue el de mi abuela. Mi abuela evidentemente no tenía redes sociales en esa época, ahora ella ya no está con nosotros, ya lamentablemente murió, pero ella se enteró de todo esto porque pues en los grupos de familia comentábamos lo que estaba pasando y pues toda mi familia estaba al pendiente, porque pues les digo que sí se generó mucha tensión, ¿no? Entonces mi abuela se enteró y pues como ella no tenía redes sociales, pues decidió escribir una carta de puño y letra y le pidió a mi prima que le tomara una foto y que la subiera en sus redes sociales para que de este modo ella me apoyara. Y bueno, aquí les comparto la carta. La verdad es que es una carta bellísima que cada vez que yo la veo me dan ganas de llorar, porque fue uno de los mayores apoyos que pude tener y pues genial que vino de una persona que yo adoraba, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hacen que uno se sienta nuevamente seguro. Y bueno, les cuento que esta publicación se volvió totalmente viral y se compartió más de 3,000 veces. O sea, para que haya llegado a Centro y Sudamérica, imagínense, ¿no? Además, llegó el momento en el que la gente no lo leía, solo compartía, como hemos visto muchísimas cosas que comparten, que si de porno, artistas pornos, de que si se ganó el premio de no sé qué, y la gente ni siquiera sabe, pero lo está compartiendo. Igual me pasó a mí. La gente no leía el caso, simplemente lo compartía, y entonces
todos los veterinarios que se enteraron de esto empezaron a reportar esta publicación como spam, y la verdad es que no sabemos si esta publicación se eliminó porque Facebook la haya eliminado o porque los propietarios de este perrito hayan visto que estaban ya en aprietos y decidieron eliminarla. Entonces la publicación afortunadamente desapareció, pero pues ya habiendo dejado todo este daño que había ocasionado durante todo este tiempo. Y les digo que a mí me angustiaba muchísimo, y ustedes dirán, X, o sea, es una publicación, a todos nos ha pasado, pues cambias de página y la vida sigue, pero no, o sea, yo les cuento que yo vivo en un estado del sur de la República Mexicana, que se llama Campeche, y en este estado tenemos 249,000 habitantes, un poquito más. Entonces, si esto se volvió viral, imagínense estar en boca de todos con algo tan desagradable, ¿no? A mí me importaba sobremanera que mi nombre se limpiara, que mi imagen se limpiara y que todo lo que yo he logrado durante tantos años de ejercer, dando lo mejor de mí, se limpiara mi imagen. Incluso llegué a aparecer en noticieros locales y con el hashtag mataperros. O sea, imagínense la gravedad de esta situación. Y no solo en noticieros locales, también llegué a aparecer en noticieros nacionales. Entonces, pues sí fue muy fuerte. Y entonces, de ahí desemboca mi gran angustia, ¿no? Yo lo que les puedo decir es, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer cuando esto les pase? Lo primero que tienen que hacer pues es contactar a un abogado, porque pues en la escuela de veterinaria no nos enseñan a defendernos legalmente, no nos enseñan contabilidad, no nos enseñan marketing. Entonces hay determinadas áreas en las que nosotros tenemos que apoyarnos de expertos, y lo primero pues en estos casos es contactar a un abogado que te va a ayudar a llevar a cabo un juicio o una demanda, o que te va a asesorar para que tú sepas qué es lo que realmente vas a hacer. Una de las principales recomendaciones que me dio mi abogada fue que no comentara absolutamente nada en la publicación, ni para defenderme, ni para bien, ni para mal. Que tratara de que todos esos pensamientos viscerales que yo tenía me los guardara y que me aguantara, porque todo lo que yo podía llegar a comentar podía llegar a ser usado en mi contra, ¿no? Suena muy trillada esa frase, pero pues es muy real. Otra cosa que pueden hacer es tomar capturas de pantalla de todos los comentarios que se generen en esa publicación, los buenos, los malos, todo lo que digan, no importa, lo ideal es que salgan los nombres de las personas para que incluso a las personas que llegan a comentar también en tu contra se les puede llegar a demandar dependiendo de la gravedad de las respuestas que estas personas generen. Lo más importante también, pues ya acompañado de tu abogado, es presentar una denuncia ante la fiscalía. O sea, hay que demandar. O sea, como veterinarios muchas veces decimos, no voy a perder el tiempo, no voy a ganar, ¿para qué voy a la fiscalía y pierdo todo un día de trabajo? Si finalmente no me van a hacer caso, no hay leyes que nos ayuden. Pero justamente por eso siguen pasando este tipo de situaciones, y por eso todos los días cuando abrimos nuestro perfil en Facebook o en todas las redes sociales encontramos que a un colega ya lo difamaron y que ya le tocó a fulanito y que ya le tocó el Facebookazo. Entonces, una manera de lograr controlar esto, o por lo menos frenar a estas personas, es que sepan que nosotros podemos demandar y que pueden llegar a tener consecuencias sus actos. No dejen de demandar, esa es la principal recomendación. Hay que reportar dentro de las redes sociales. En Facebook hay una opción que sirve para reportar determinadas publicaciones y pues se reporta como spam. Le pedimos a todos nuestros colegas, amigos, familiares y demás que lo reporten como spam para que mientras más reportes haya, pues más pronto se elimine. Hay que también comenzar a diluir esta publicidad negativa que te están haciendo con publicidad positiva tuya. Lo que puedes hacer es comenzar a subir casos clínicos que han respondido favorablemente, acompañando una foto con el propietario, con el dueño, justo lo que hicieron mis clientes sin que yo se los pidiera. Eso fue maravilloso porque fue espontáneo y se vio real, porque fueron cosas reales, ¿no?, que a ellos se les ocurrió hacer. Si eso lo pueden hacer ustedes, pues también les va a ayudar muchísimo. Independientemente de todo esto, de si hay o no hay un cliente problemático, recuerden que tenemos que tener evidencia siempre en nuestros casos clínicos. Formar un expediente clínico, tomar las fotos de cómo llega el animal, de cómo se va, de qué es lo que le vamos a hacer, sobre todo en problemas que veamos que se pueden llegar a complicar, ¿no? Y no solo de pacientes de consulta, sino también en una de las áreas donde mayor
problemas hay es en el área de estética. La gente normalmente llega con unos trapeadores de perros y quieren que salgan unas bellezas, y entonces cuando no queda el corte como ellos quieren, pues ahí hay otro problema. O incidentalmente, sin querer, a veces los animales se lastiman, se les corta sin querer. Entonces, en la estética igual siempre hay que tomar fotos de cómo llega, cómo se va el animal para evitar este tipo de problemas. Con los pensionados, en fin, con todo animal que nos llega a nuestros hospitales, siempre hay que tratar de tener la mayor evidencia posible que nos apoye a nosotros. Colocar cámaras de seguridad es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Nos puede salvar de muchas cosas. Cuando se nos dice que sí se le pegó a un animal dentro de la clínica, o que si un propietario se pone violento y empieza a hacer cosas, o me han tocado que me abandonen perros y que no regresen por ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos la imagen de la persona y pues es mucho más fácil después contactarlo. Finalmente, también les puedo comentar que mientras más formatos podamos hacer que los propietarios firmen, es mejor, porque ahí se les está dando el consentimiento informado de lo que se va a hacer durante una cirugía, los riesgos, los pros, los contras, todo lo que puede llegar a pasar. Él debe de leerlo, si no lo lee es su problema. Lo importante es que nos lo firme y nosotros tengamos esa evidencia de que él estaba enterado de lo que podía pasar, no se le está mintiendo, ¿no? De las recetas que nosotros, los medicamentos que les mandemos a casa, muchas veces los propietarios dan mal los tratamientos o dicen que tú les mandaste una cosa que no es cierto, o compran medicamentos erróneamente. Entonces siempre tener una prueba igual firmada por el propietario donde diga qué es lo que le mandamos para que tengamos la prueba de lo que se le mandó. Como les decía al inicio, aprender a detectar clientes problemáticos. Esta es una de las cosas más difíciles y yo creo que pues con los años se te va dando, pero pues te puede llegar a ahorrar muchísimos problemas y pues sobre todo para evitar este tipo de situaciones. Y lo más importante, pues que nos unamos como gremio. En este caso a mí me encantó la unión que hubo, porque yo, sin conocer a muchos de estos veterinarios que me apoyaron ciegamente, no los conocía, en mi vida los había visto, y sin embargo se compadecieron de la situación que yo estaba viviendo, porque pues seguramente empatizaron porque ya lo habían vivido con amigos o en carne propia, y pues unirnos como gremio podemos lograr un montón de cosas, no solo en este sentido, sino la unión de cualquier gremio hace la fuerza. Entonces el hecho de que siempre digan que un veterinario es el peor amigo de un veterinario, por lo menos en mi ser no ha aplicado. Yo siempre he tenido muchísimo apoyo de otros colegas y yo he apoyado a otros colegas. Entonces unirnos como gremio es una de las situaciones más importantes. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Antes de acudir a una instancia jurídica, legal o un abogado, tenemos que aprender a discernir, a diferenciar si lo que nos están haciendo es una difamación, una calumnia o una injuria, que son las tres cosas que en los códigos penales están establecidas. Yo no soy abogada y esto lo aprendí porque mi abogada me asesoró súper bien y me enseñó varias cositas que pues ahora ya sé sobre la marcha. Y bueno, tienen que aprender entonces a diferenciar, porque a lo mejor ustedes llegan a la fiscalía de sus lugares donde viven, donde ejercen, y les dicen, es que me difamaron, y entonces van a llegar y les van a decir, pues es que aquí la difamación no es delito, lo sentimos mucho, ¿no? O a diferencia de que si es una injuria, una calumnia, les pongo aquí la definición de lo que es la difamación en sí. Es una comunicación a una o más personas con el ánimo de dañar, con una acusación que puede llegar a ser real o no real, sobre una persona que puede llegar a ser física o moral, o sea, de una acusación tuya o de tu propia clínica, y de un hecho que sea principalmente falso. O sea, están diciendo una mentira tuya y esto te puede llegar a causar una afectación en tu honor y en tu dignidad y en tu reputación. Eso es difamación. Ahora vamos a hablar de lo que es calumnia. La calumnia es muy similar, o sea, es hablar de que tú cometiste un delito, que alguien venga a decirte que tú cometiste un delito, pero no solo que lo diga, sino que además vaya ante la autoridad a decir que tú lo dijiste, y siendo esto
a lo mejor totalmente falso, ¿no? Es una calumnia. Y una injuria es un delito donde se atribuye un hecho incierto a una persona y se le deshonra con esta notificación, con este post, con lo que sea, y se hace de manera pública. Entonces es importante aprender a diferenciar las tres causas, las tres definiciones. Y aquí les pongo un poquito del Código Penal que se ejerce en Campeche, que se utiliza. En mi caso, aplicó como delito de difamación porque además iba de la mano con que me estaban acusando de maltrato animal. Y en Campeche el maltrato animal sí está delimitado como un delito, con pena y demás. Entonces, eso ayudó mucho porque se juntaron dos delitos juntos, ¿no? En el caso de la difamación en Campeche es el título 23º y el artículo que habla de este problema, de la difamación, es el 314. Y además mencionan que se castigará con prisión hasta de 2 años o en su caso, a una multa que puede llegar a ser hasta 200 días de salario mínimo. Entonces, si las personas comienzan a saber que por andar habloteando en redes sociales, escribiendo en redes sociales, pueden llegar a terminar en la cárcel o a tener que pagar unas multas bastante fuertes, yo creo que con esto la gente lo va a pensar 2 veces antes de hacerlo. Y al menos en el país en donde yo vivo, en México, les voy a mencionar algunos de los estados en donde aplica este tipo de delito, que puede ser difamación o calumnia y difamación o ambos. En Campeche aplica el delito de calumnia. En Nuevo León, calumnia y difamación. En Sinaloa, también calumnia y difamación. En Sonora solo aplica como calumnia. En Yucatán, calumnia y difamación. Y en Zacatecas también como calumnia. La mayoría de los estados lo que menciona es que va a haber multas y va a haber penas para las personas que realicen estos actos, y estas penas pueden ser de 6 meses a 8 años en prisión. Entonces sí es algo serio. La gente de verdad debería empezar a tomárselo como que no puedo andar habloteando de la gente, ¿no? Y también pueden llegar a ser multas desde 50 hasta 1000 días de salario mínimo. Entonces, pues estamos hablando de una suma considerable que, ojalá y esto se difunda para que la gente lo sepa, ¿no? Sin embargo, en mi caso, pues tras la demanda hubo una solución. O sea, logramos lo que yo quería, ¿no? Se hizo un citatorio, llegaron estas personas, nos carearon en un lugar que se llama Justicia Alternativa. En este lugar hay como que un abogado que es árbitro, que no te deja faltarle al respeto ni hacerle nada de lo que quisieras hacerle a estas personas. Es un mediador. Entonces, se busca que las personas lleguen a un acuerdo, tanto la afectada como la que difamó. Y entonces se empiezan a entablar unos diálogos y pues lo que yo pedía, lo que ellos pedían y así. Y lo que yo pedía era el reembolso económico de todo lo que esta publicación me estaba generando, los gastos de abogado, el hecho de que me llegara a disminuir la clientela, no sé, todo lo que ustedes quieran cobrar. Incluso mi abogada me decía, ¿les puedes cobrar? Hasta decir que te causó una depresión impresionante, tuviste que estar hospitalizada porque te afectó brutalmente, ¿no? Entonces, lo que quieras puedes llegar a cargar acá, pero a mí no me importaba el dinero, porque pues finalmente estas personas ni siquiera me pagaron, ¿no? O sea, yo nunca he sido de esa visión obsesiva con las finanzas, y por eso me encanta la idea de que se genere este tipo de congresos, ¿no? Pero lo que yo pedía no era tanto el reembolso económico, aunque lo pedimos, sino que yo quería que se limpiara mi imagen. Y esto yo lo quería que ellos lo hicieran con un video en donde ellos publicaran en sus redes sociales que yo no había tenido nada que ver con la muerte de este animal, y que se difundiera las veces que fuera necesario para que todo Campeche se enterara que estas personas habían mentido. Y pues sí, lo logramos. O sea, hicimos que estas personas hicieran un video que aquí les muestro. Se los pongo para que lo vean. Buenos días, mi nombre es José Valencia. Estamos aquí reunidos para hacer del conocimiento público que, tras dialogar mis dudas con respecto al caso de mi perro Robert,
pug macho de 3 años de edad, y he concluido que el problema de salud de Robert no fue ocasionado por negligencia médica de la doctora Lezama, como en un principio manejamos Carolina y yo en la publicación que hicimos en esta red social, sino que fue causado por una serie de complicaciones ajenas a la cirugía que la doctora le realizó a mi mascota. Por ello, hacemos este video con el objetivo de deslindar responsabilidad médica a la doctora Lezama en el caso de Robert. Buenos días, mi nombre es Carolina Cantón. Juntos hemos llegado al acuerdo de ofrecer una disculpa pública a la MBZ Karina Lezama por el daño a su reputación y a su empresa que nuestra publicación pudo ocasionar. Y del mismo modo aprovecho para mencionar que ninguno de los tres estamos de acuerdo en la manera en que Campeche en línea abordó dicho suceso, agrandando la situación y afectando a las dos partes. Buenos días, mi nombre es Karina Lezama y quiero aprovechar para aclarar que yo estuve a cargo del caso de Robert durante la cirugía y el postoperatorio, así como las 2 semanas posteriores a la misma. Pasadas estas 2 semanas, los propietarios decidieron cambiar de médico veterinario y a partir de ese momento yo dejé de estar en contacto o de tener responsabilidad del paciente. Ellos comentan haber seguido con el tratamiento indicado por el médico, sin embargo, no hubo la mejoría suficiente. Exhorto al público en general a meditar bien cualquier publicación que deseen realizar en redes sociales para evitar daño a cualquier otra persona. Y lo bonito de esto fue que así como se compartió millones de veces, bueno, no millones, pero muchas veces sus comentarios negativos, su post en Facebook, del mismo modo se compartió un montón de veces este video en redes sociales. Inicialmente lo que nos pedían en la fiscalía es que ellos lo publicaran en su muro de manera pública para que se pudiera compartir. Sin embargo, cuando estas personas empezaron a ver que se compartió indiscriminadamente y pues todos los que habían sido difamados, no solo veterinarios, sino tantas personas que diario les pasa, lo estaban compartiendo, pues se asustaron de la cantidad de veces que se había compartido, entonces eliminaron la publicación. Y pues todas esas veces que se había compartido, pues ya se perdieron, ¿no? Sin embargo, llegó a un montón de personas. Lo que yo hice fue ponerlo en mi muro públicamente y nuevamente todos mis amigos volvieron a compartirlo y demás. Entonces se alcanzó a compartir muchísimas veces y pues de nuevo se volvió viral. Incluso llegaron algunas personas, de hecho conocí un montón de gente gracias a esto y lejos de ser un trago amargo, que en esa época sí lo fue y me acuerdo y me da coraje, pero me trajo tantas cosas buenas. Conocí a personas maravillosas en el camino que me apoyaron, mi familia me apoyó todo este tiempo e incluso llegué a conocer a otros colegas que pues no tenía el gusto de conocer y que me llegaron a pedir que les diera charlas de lo que hice para pues sus colegios y asociaciones de cada estado para que estuvieran al tanto de lo que tenían que hacer cuando esto sucediera. Y también hubo webinars que hablaron del tema y me pidieron que por favor colaborara junto con mi abogada, que es la licenciada María José Sosa. Su asociación se llama Leganimal AC, la pueden encontrar en redes sociales también. Y pues me apoyó de una manera tal que logramos que este caso fuera felizmente exitoso, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que les puedo decir ya para que aterricemos todo esto es que las redes sociales pueden llegar a ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Todo depende de, de lo que nos aqueje en esa situación, ¿no? Sin embargo, pues como les decía hace rato, es un trago amargo y sí, te la vas a pasar súper mal unos días, te vas a deprimir, te vas a sentir frustrado, porque no puedes ir y golpear a estas personas, porque no puedes hacer nada, ¿no? Y te tienes que tragar todo eso, ni modo, estamos expuestos porque somos servidores públicos. Bueno, no servidores públicos al nivel de un político, pero sí estamos en contacto con las personas todo el tiempo, nos tenemos que enfrentar a este tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener paciencia y tener prudencia y tratar de controlar lo visceral y tratar de desarrollar más lo cerebral en esos momentos, ¿no? No actuar a lo tonto, sino pensar todos nuestros movimientos que vamos a tomar en estos momentos. Les agradezco infinitamente a todas las personas que me apoyaron a lo largo de ese proceso, que de verdad fue difícil, pero que
de cierto modo te ayudan a, pues, a controlar todos esos momentos en los que te sientas y te encierras y no quieres hacer nada y demás, y que les quede claro, hay que demandar, aunque nos tome todo un día en la fiscalía, aunque pensemos que no tiene sentido hacerlo, hay que hacerlo, porque si nosotros mismos le estamos demeritando a esta oportunidad que tenemos, pues nosotros mismos estamos favoreciendo que este tipo de cosas sucedan. Hay que evitar la desidia, o sea, nosotros tenemos que finalmente demandar. Y ya como comentario final, quisiera decirles que pues nosotros no podemos cambiar la actitud de la gente, pero podemos elegir entrar o no entrar en su juego. Depende mucho de nosotros, cómo tomemos las cosas. Y finalmente, si yo sé que yo hago lo mejor que puedo, mi trabajo, que yo me esfuerzo, que yo me preparo todos los días, que estudio, que voy a cursos de actualización, que dedico mi vida a mi profesión y sé que lo estoy haciendo bien, no tienen por qué hacerme sentir mal estas personas que finalmente ni siquiera pueden cuidar bien a un animal. O sea, no podemos hacernos ni dejarnos sentir mal por personas de este tipo. Y es muy importante este mensaje que quiero dejar porque pues todos conocemos o hemos estado en contacto con veterinarios que lamentablemente se han suicidado por la presión que nosotros tenemos. Es una de las profesiones con los más altos índices de suicidio. Y si a todas las responsabilidades que tenemos, el estrés que nos genera, le sumamos el hecho de que podamos llegar a ser víctimas de una difamación o de un problema de este tipo, en donde incluso terminemos linchados, pues imagínense el nivel de estrés, ¿no? Y siempre es bueno, pues, contar con este tipo de ayuda, ¿no? Ya sea en grupos de veterinarios, ya sea que te pongas a hacer ejercicio, que te dediques finalmente a enfocarte en lo que tú haces sin escuchar las cosas negativas que pudieran decir los demás. Siempre una crítica constructiva es buena y todos aprendemos de nuestros errores, pero hay maneras de decirte que está algo bien o que está algo mal. Y como en todas las películas de Disney, esta película tuvo un final feliz y les agradezco enormemente, pues principalmente la invitación al doctor César Morales y su atención ante esta plática. Espero que les sirva para que si han estado en esta situación o conocen a alguien que haya estado, pues le pasen todos estos tips y de cierto modo ayudemos a evitar que este tipo de cosas sucedan. En verdad, muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes por cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias.